María es un ejemplo de abandono en Jesús y todo lo que Dios hizo con ella lo quiere hacer contigo. Guadalupe Radio presenta la videoserie Hágase en mí con el Padre Fernando Orejuela, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí, por esta plataforma de Guadalupe Radio y todas las formas en que llegamos a tu casa y a tu vida. Queridos hermanos y hermanas, que el buen Dios me los bendiga donde estén, donde se encuentren, les llene de su amor, de su alegría y de su bendición. Hoy quiero con ustedes continuar explorando esas maravillas de cómo Dios hace en ti y hace en mí, cómo ha hecho en María, cómo es la historia, esa historia de amor, esa historia en la cual, de una forma especial, nuestra vida está en las manos de Dios. Y hoy quiero contarte lo que sigue a la primera experiencia de oración que pude tener alrededor de un grupo llamado de la Medalla Milagrosa en Cali, Colombia, que tenía la experiencia en aquella época de orar el rosario y a la luz del rosario disponerse para que Dios actuara en sus vidas. Un grupo maravilloso. Porque es importante que tú y yo entendamos que la iglesia se mueve bajo la acción del Espíritu Santo. No bajo la acción de la razón, no bajo la acción de las emociones o del intelecto o de la ciencia, no. La iglesia se mueve bajo la acción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el amor de Dios, del Padre y del Hijo que viene a nosotros. El Espíritu Santo es Dios en la plenitud de su sabiduría, de su luz, de su amor, de su esplendor. Es la movilidad y la dinamicidad de la Trinidad, por decirlo de alguna manera, el Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo Santificador, que se mueve, se penetra en las almas, entra en ellas, forja en ellas, trabaja en ellas, y ese Espíritu Santo mueve precisamente la fe de los seres humanos. ¿Qué es lo necesario? Que haya dos o más reunidos en mi nombre, dice el Señor. Dos o más reunidos en mi nombre, orando. Y que invocan el Espíritu Santo como en Pentecostés. Recordarás tú Pentecostés, que es una de las grandes manifestaciones del Santo Espíritu de Dios en la iglesia. Estaban reunidos los apóstoles y María, con la Santísima Virgen María, la Madre de Dios. Y la Santísima Virgen María los animó, los motivó, los llenó de esperanza, los llenó de alegría, les impulsó. De una manera muy bonita, motivó sus almas, motivó lo más íntimo de su ser, los provocó para entrar en esa comunión con el cielo. Y el Espíritu Santo, que siempre quiere venir sobre nosotros con toda la fuerza de su poder, con toda la fuerza de su amor, vino en ese Pentecostés que nos cuentan Hechos de los Apóstoles y se manifestó en lenguas extrañas, en lenguas maravillosas. Y comenzaron, acuérdense que los Hechos nos lo cuentan de una manera muy bonita, medos, partos, de sicilianos, griegos, cantidad de gente de diferentes connotaciones culturales y diferentes lenguas, y cada uno escuchaba hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. Impresionante. Pues bien, yo quiero que tú vincules ese hecho a lo que me sucedió a mí en este grupo de oración. Por primera vez en la historia de mi vida, escuché a alguien hablar en lenguas. A alguien que bajo la acción del Espíritu Santo entraba en alabanza de su espíritu, en alabanza celestial. Y en esa alabanza había una manifestación de la acción del Espíritu Santo, como lo narran los Hechos de los Apóstoles, y el Espíritu les dijo, y el Espíritu les habló, y el Espíritu los guió. Y en aquella oración, esa primera vez de la historia de mi vida, miren todo lo que ha pasado, les he contado 3. Este es el tercer capítulo en el que les estoy narrando esa primera oración. Acuérdense de ver los 2 capítulos anteriores. Uno de ellos es el del rostro de Jesús y el otro el de la transformación de la vida de ese instrumento de Dios, de esa mujer a la que Dios tocó, sanó
y transformó su historia. Ahora quiero que hablemos del grupo ese que me estaba esperando mientras ella me hablaba y estaban orando. En ese grupo había lo que incluso se ha manifestado en la palabra de Dios en muchas profecías. Y una de ellas, los jóvenes tendrán visiones, los viejos tendrán sueños, hablarán en lenguas extrañas, sanarán. Son esas manifestaciones a las que no hay que tenerle miedo, pero que hay que hacerlas en el orden de la iglesia, en la obediencia de la iglesia, en la sumisión de la iglesia. Por eso este grupo lo acompañaba un sacerdote franciscano. Yo quiero exaltar el papel de los franciscanos en la historia, porque los franciscanos han sido personas muy abiertas a la acción del Espíritu y se han dejado usar por Dios para guiar la obra de Dios. Ahora quiero que tú sigas viendo esa obra de Dios manifestada precisamente con una sola intención: salvarte, amarte, hablarte, guiarte, protegerte, revelarte. Es que Dios se quiere mostrar, Dios se quiere revelar, Dios se quiere manifestar en tu vida, en mi vida, así como lo hizo con la Santísima Virgen María. ¿Tú crees que lo que nos cuenta la Biblia es mentira? Que ella estaba orando, estaba alabando, estaba bendiciendo en su cuartito de Nazaret y estaba en esa actitud tan bonita cuando se le apareció el ángel. ¿Eso es mentira? Y le habló y le dijo: salve llena de gracia, el Señor es contigo. Esa expresión tan bonita, y le reveló absolutamente todos esos designios de amor. O es un cuento eso de que José se quedó dormido y vino el Señor y le habló y el ángel de Dios lo guió y le pidió que recogiera a María, que la recibiera y que no la rechazara. O cuando le dijo: huye a Egipto porque te están persiguiendo. Esos sueños de José, esas manifestaciones de Dios. Pues bien, ahí en ese grupo había diferentes personas. Una que hacía de instrumento de Dios en la alabanza en lenguas. Otro, el que tenía visiones, un hombre maravilloso, a quien quiero mucho, valoro y que ha sido coherente igual que cada uno de ellos en toda la historia de su vida, dejándose usar por Dios. Otras señoras y jóvenes incluso, la abuela de la casa, todos ellos en función de vivir la palabra de Dios. Y en esa oración, esa primera oración, pasó algo. Oraron por mí y fue la primera vez que yo experimenté en mi vida lo que se llama la oración de imposición de mano, la oración de sanación. Ellos comenzaron a orar por mí, a imponerme las manos y a orar sobre la historia de mi vida, sobre todo lo que yo cargaba: heridas, rabia, dolor, ira, frustración. Y en esa oración yo comencé a sentir una paz impresionante. Era como sentir ese Dios que te sana, ese Dios que obra en ti, ese Dios que te libera, ese Dios que trabaja en tu interior, ese Dios que está cerca de ti y que te ayuda. Era el amor de los hermanos orando por ti, el amor de los orantes, el amor de... Ellos no me conocían, era la primera vez que me veían y me trataban con un cariño hermoso. Trataban de transmitirme solamente el amor de un Dios que me ha amado desde siempre. Y estas personas se dejaban simplemente llevar por la fuerza del Espíritu Santo. Porque esa es la función, hay que dejarse llevar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va proponiendo y es el que va actuando y es el que va diciendo. Y ellos pues son personas muy dóciles, bendito sea Dios, no se ha muerto ninguno, siguen ahí orando todavía, son coherentes y después de tantos años, imagínense, ellos siguen en esta dinámica de seguir trabajando y orando por muchas personas. El grupo ya se desintegró como tal, pero están en sus realidades multiplicando y de ahí han surgido, de ese grupo comenzaron a surgir muchas vocaciones sacerdotales. Después te cuento esa historia. Pero lo importante es que tú comprendas que ese grupo hizo de conexión con ese mundo sobrenatural del amor de Dios que se quiere manifestar y que se quiere dar y que quiere ser bendición y que quiere venir a ti
y que quiere manifestarse. Y yo estaba sentado allí, ellos orando por mí. Y cuando estábamos en eso, ella comenzó a cantar, una de las señoras a cantar en arameo, decían ellos, o en hebreo, no sé, pero era una lengua extrañísima, pero coherente. No eran palabras y palabras sin sentido. Era un idioma con una composición, con una coherencia en un canto que, por más que yo te diga, no te lo puedo transmitir, por un canto sobrenatural, hermosísimo. Y luego una voz comenzó a hablar y alguna de ellas comenzó a tomar nota de todo lo que decía y escribir. Luego uno de los señores que estaba veía y él iba diciendo, yo estoy viendo esto, estoy viendo aquello. Era un conjunto, una armonía, una sinfonía de amor, de plegaria, de oración. Y cuando esto termina una paz impresionante y todo el mundo comienza como a reconstruir el hecho y comenzamos a hablar, a reconstruir la historia. Y comenzaron a decirme muchas cosas y comenzaron a cada uno a expresar lo que en el Espíritu Santo habían sentido de acción del amor de Dios para mi vida, cosas que yo nunca había escuchado, cosas que nunca había sentido. No era una sesión de espiritismo ni nada de esas cosas. Eso, recuerden claramente, no existe para la iglesia, pero sí existe la acción del Espíritu Santo y la manifestación que está en la palabra de Dios dicha por el apóstol Pablo, cuando dice, yo mismo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero prefiero decir tantas claras para poder transmitir el mensaje de salvación. Y es el sentido, es absolutamente, es algo que la renovación carismática católica lo ha tomado y lo ha impulsado para toda la iglesia, pero que se quedó en una franja y que mucha gente no ha entrado en esa dinámica y no ha comprendido el tesoro que hay en la acción del Espíritu Santo, que sí viene en la asistencia nuestra y en ayuda nuestra. Y viene a obrar en nosotros y que actúa en todos, no solamente en la luz de la sabiduría, en una homilía o en una reflexión, no, actúa en la acción de todos los que se abren a la acción de Dios, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en todos, actúa la acción de Dios y la fuerza del Espíritu Santo. Y en esa línea de la acción del Espíritu Santo, ese día para mí era un día que Dios había preparado, un día que había señalado para recibirme, para hablarme, para hacerme comprender que Él me estaba esperando, que había esperado por mí muchos años y que yo era fruto precisamente del amor, de su amor, del amor de Dios y del amor de la Madre, de María, porque también ella, y en esto quiero resaltarlo, ella estaba y ha estado siempre detrás de todo esto. Recuerdo una de las frases de este acontecimiento que me parece hermosa y que me marcó de por vida. Una de las frases del mensaje que escucharon, y ya voy a entrar en el mensaje, era: renueva tu infancia y recuerda el amor de María, tu madre. Y recuerda que ni María sin Jesús, ni Jesús sin María. Y eso creo que se ha quedado impregnado en mi alma y en mi ser durante toda la vida, recordando claramente que Dios en su deliberación ha querido que la Madre del Cielo trabaje con Él para la salvación de todos. Ahora quiero que lleguemos a la parte final de este testimonio, de esta primera oración. Pues resulta que el mensaje decía entre palabras más, palabras menos, porque no lo tengo memorizado. El mensaje que me transmitía el Señor, que es el mensaje que creo que tiene para muchas almas, pero que de una manera particular Él quería personalizarlo en mi historia. Decía: hoy he alcanzado una gracia especial de mi Padre Celestial. Y yo los bendigo, decía, en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hijo mío, te estaba esperando.
estaba esperando por ti. Hoy he alcanzado una gracia especial para ti. Recuerda tu infancia y renueva tu amor a María. Y recuerda que ni María sin Jesús, ni Jesús sin María. Alcanzo espíritu de oración y de sabiduría constante para ti. Cree que yo estaré contigo, como te lo prometí, y te mostraré cosas grandes. Jeremías 33:3. Llámame y te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú desconoces. Miren cómo la secuencia, cómo es de verdad, es la secuencia, pero es la secuencia del amor de Dios, que está al respaldo de toda tu historia. Tú no estás solo, es Dios quien está revelando en la historia y la revela, es la revelación de la historia de tu vida. En ese contexto yo estoy en la revelación de la historia de mi vida. Yo nada de eso lo tenía en mente, no lo sabía. Me manifesté en ti, me dice, y me manifestaré en ti. Y al final, de una manera muy delicada, no me lo dice a mí, sino de una manera muy delicada, les dice a ellos, les recuerdo, oren por los sacerdotes, oren por las vocaciones sacerdotales. Pero no me lo dijo a mí de una manera directa en ese contexto, porque Dios respeta siempre la libertad humana, respeta lo que pasa en el interior más profundo. Era la primera vez, y creo yo que por delicadeza, Él básicamente, lo único que quería ayudarme a comprender es que yo estoy en la mente de Dios, yo estoy en el plan de Dios, yo estoy en ese proyecto de Dios, aun cuando yo me haya perdido en algún momento, aun cuando yo me haya confundido, aun cuando yo haya errado, aun cuando me haya equivocado, aun cuando haya fallado en muchas circunstancias, yo estoy en el plan de Dios, así como tú estás en el plan de Dios, como la Virgen Santísima está en el plan de Dios, San José en el plan de Dios, cada uno de nosotros está en ese plan amorosísimo, pero ¿qué necesitamos? Hacer contacto con Dios, estar con Dios, encontrarnos con Dios, aceptar el plan de Dios sobre mi vida, reconocer el plan de Dios en mi historia. ¿Precisamente por qué? Porque es así como el Señor se manifiesta de una manera maravillosa en mí. Pero yo tengo que disponerme para que Él se manifieste, para que Él lo haga. Y esa manifestación de Dios, de lo primero que parte es del respeto a mi voluntad. Por eso quiero invitarte a que tú también te abras a la búsqueda de Dios. Porque recuerda, todo el que busca, encuentra. El que pide, se le da. Y al que toca, se le abre. Pero es importante que tú lo busques en tu plegaria, que lo clames, que lo llames. Y es importante que te dispongas, que te abras a la acción y a la fuerza del Espíritu Santo. De la manera en que Él lo hizo conmigo. ¿Qué sucedió después de esa oración? ¿Qué pasó? Pues lo que sucedió fue maravilloso, porque yo salí de ahí como digeriendo esto, no sabía, no entendía muchas cosas, pero era como si hubiese tenido un encuentro con algo inimaginable. Uno, pensar que yo estaba en la mente de Dios siempre, que yo no soy alguien más, sino soy verdaderamente su hijo amado, señalado, que Él me ama, que me quiere y que quiere hacer conmigo una historia, que quiere compartir conmigo una historia. Creo que esto es supremamente importante. Esos son los frutos de la oración. La oración te ubica en tu contexto real, te ubica en tu amor a ti mismo, te ubica en tu valoración porque te enseña a mirarte como Dios te mira. Te enseña a contemplar esos planes amorosísimos de Dios contigo. Y por eso es importante orar, porque en la oración tú te encuentras contigo mismo, te encuentras con los designios de Dios, te encuentras con la bendición de Dios. Y por eso yo comencé a aprender que la oración era una necesidad absoluta del alma. Una necesidad que solamente se agota orando. Claro, fui comprendiendo que la oración es como la respiración. Fui comprendiendo. Entonces, pero comenzó una experiencia hermosísima en mi vida que nunca había tenido. La experiencia de sentir a alguien conmigo en lo más profundo, como respirando en mí, como sintiendo en mí, como anhelando en mí, y entonces comenzó esta fuerza como, no sé si es lo mismo que le pasa a los enamorados. Recuerda que los enamorados comienzan incluso a respirar con taquicardia.
a pensar en la otra persona y a desear. Pues bueno, guardadas las proporciones, esto es algo que da paz, algo que da esperanza, que da fortaleza, que da alegría, pero que da profundidad al alma y al corazón. Es el sentimiento, el fruto de la oración. Cuando oran por ti, cuando tú oras, cuando tú te dejas a que el Espíritu Santo actúe en ti, es que tu vida va movida por la acción de Dios. Es que tú lo sientes, es que tú lo necesitas, es que tú lo buscas y tú te gozas en Él y tú te recreas en Él. Es lo bello. Entonces, en mi vida comenzó a pasar algo hermoso y algo muy bueno. Comencé a aprender a orar. Yo no sabía orar. No entendía. Claro, veía a las personas rezando y pensaba que eso era orar. Pero comencé a comprender que el rezo es rezo. Es la repetición de frases. Pero la oración es diálogo amoroso con alguien que me ama. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Hágase en mí, en compañía del Padre Fernando Orejuela. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.